Los discos floppy, o el disquete como se le conoce popularmente, era un dispositivo de almacenamiento ícono de los años 80 y 90. Entre 1970 e inicios de la década de los 2000, fueron un medio magnético para grabar documentos o para pasarlos de una computadora a otra. A esas unidades se les llamaba floppy porque eran delgadas y flexibles, quedaron obsoletas y en el olvido debido a la aparición de los CDs grabables, así como de las memorias USB, que permitían mayor capacidad para guardar datos e información. En el episodio de esta semana tendrás un recuerdo retro sobre algunos objetos que son recordados por muchas innovaciones que ofrecieron en su época. Antes de continuar, recuerda compartir el video, darle me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal y unirte para ser un miembro exclusivo retro con beneficios especiales. La máquina de escribir fue el dispositivo por excelencia de periodistas, secretarias, cineastas y escritores desde 1960 y hasta entrado la década de 1980 y 1990. Había que pensar muy bien antes de escribir. Una vez la tinta estampaba la letra en el papel, no había vuelta atrás sin dejar rastro. En una época en que no se permitían borrones ni tachones, el gasto de tiempo y papel era grande, aunque había ayudas, como un líquido blanco que barnizaba el error y permitía reescribir sobre él. Estos dispositivos de escritura eran ruidosos, grandes, pesados, solo tenían un tipo de letra y algunos modelos no eran portátiles como las computadoras de la actualidad. Muchos ven el beeper, o el llamado buscapersonas, como el precursor del mensaje de texto. La diferencia es que cuando se hicieron populares a finales de los 80s y comienzos de los 90s, solo permitían enviar el número de teléfono, y en versiones más costosas podían llegar a enviar un mensaje corto. Eso era suficiente para que la persona que recibía el mensaje llamara de inmediato a un número telefónico. El beeper fue popular antes de la llegada de los celulares, y si bien ambos dispositivos compartieron terreno, este último fue perdiendo relevancia e importancia en la sociedad. El teléfono de disco fue muy popular en la década de los 60s hasta los 90s. Las llamadas se hacían a través de un teléfono con un disco en la mitad con 10 orificios, cada uno con un número del 0 al 9. Para hacer la llamada había que girar cada número del teléfono al que se quería llamar. No existía la opción de guardar números o de remarcar, por lo que si el teléfono al que se llamaba estaba ocupado, había que repetir el proceso. Los directorios telefónicos eran una tradición en todas las familias. Los números telefónicos de las líneas fijas estaban consignados en ese libro de casi 10 centímetros de grosor que se consultaba cuando se quería contactar a otra persona. El directorio se dividía en dos partes: las páginas blancas para los teléfonos de residencias y las amarillas para los negocios. Los números estaban organizados por orden alfabético y allí también se encontraba la dirección de residencia del suscriptor. El Tamagotchi llegó en los años 90 como una revolución en los juguetes para los niños. Para la época, era toda una sensación poder contar con una mascota virtual de bolsillo, a la cual se pudiera alimentar y asear para jugar. Este aparato logró que muchos niños se sintieran comprometidos con el cuidado de sus mascotas, puesto que si no la alimentabas o jugabas con ella, esta fallecía. El Betamax fue creado por Sony para reproducir películas y videos. La idea de este dispositivo era rentar películas o grabar programas de televisión para verlos luego. Con el Betamax, Sony logró ser el precursor de la televisión en demanda. Ese aparato y su gran impacto dio origen al rebobinador de películas. La competencia del formato VHS y la aparición del DVD opacó esos aparatos hasta que salieron del mercado. Los dispositivos móviles pueden almacenar una infinidad de fotos, pero no siempre ha sido así. Las cámaras fotográficas antiguas tenían un rollo con una cantidad de disparos permitidos. Es decir, los rollos se podían comprar en varias versiones, de 10, 15 hasta 30 disparos por rollo. Cuando alguien quería ver sus fotografías, debía ir a revelar el rollo en negativo, lo que demoraba mucho tiempo. Con el paso de los años, esas imágenes se podían deteriorar o perder. Con la aparición de las cámaras digitales y las memorias de almacenamiento, estos dispositivos fotográficos se olvidaron. El disco de vinilo es uno de los objetos que más popularidad tuvo como medio de reproductor musical. Fue el protagonista de muchas fiestas de la época. Funcionaba como un tocadisco encargado de crear la magia. Así, como el disco de vinilo reemplazó el cilindro en los años 20, el CD logró terminar con su reinado de más de 40 años. Aunque algunas personas aún lo usan, los discos de vinilo se convirtieron en artículos de colección y son muy recordados por las generaciones pasadas.
Los discos floppy, o el disquete como se le conoce popularmente, era un dispositivo de almacenamiento ícono de los años 80 y 90. Entre 1970 e inicios de la década de los 2000, fueron un medio magnético para grabar documentos o para pasarlos de una computadora a otra. A esas unidades se les llamaba floppy porque eran delgadas y flexibles, quedaron obsoletas y en el olvido debido a la aparición de los CDs grabables, así como de las memorias USB, que permitían mayor capacidad para guardar datos e información. El Walkman fue el reproductor de cassette por excelencia de los jóvenes de los 80s y los 90s. El dispositivo, producido por Sony, llegó a vender más de 200 millones de unidades en todo el mundo. Este aparato es uno de los íconos de la cultura musical, sobre todo de la década de los 80s. Lo reemplazó la evolución de los CD y el Discman, predecesor que lo dejó en la historia. Y este fue el recuerdo retro sobre algunos objetos que marcaron pauta en esos años y que se convirtieron en reliquias e historia. Recuerda compartir el video, darle me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal y unirte para ser un miembro exclusivo retro con beneficios especiales.